Muchachos, nuevos cambios en Facebook que tú debes de saber. Y es que yo sé que para muchos de ustedes sus páginas desde hace ya meses, si no es que yo los he contado, llevamos más o menos entre 8 o 9 meses que Facebook está realmente cambiando. Y cuando yo te digo que está cambiando es porque es completo. Hay demasiados errores. ¿En dónde? Quiero compartirte lo que yo he vivido con mi página y la página de mis clientes. Como sabes, tengo varias páginas a las que administro, a las que todo el tiempo estoy vigilando cómo es que están los analytics, cómo es que la gente entra, la parte de la monetización, cuáles son los comentarios, cuál es la recepción del contenido de diferentes influencers. Pero en particular la mía, yo te quiero decir que también ha venido cambiando demasiado durante estos 8 meses. Estos cambios de los que te voy a hablar hoy, necesito que los vayas anotando en una libreta y veas cuáles de ellos le está pasando a tu página. Y si es que no te has dado cuenta, te voy a explicar cómo vas a saber si le está pasando. Mira, una de las principales cosas que yo vi en todas, no importa si la página tiene 7 millones de personas, tiene 20,000 personas o tiene 500 personas. Lo que está súper cambiando es la nueva versión de Facebook, que es la versión de Pages. Pero hay algo, muchachos, que tienes que saber. Si tú ya tienes esta versión, ¿cuál es la manera más rápida que puedes saber si esta versión ya es la tuya? Bueno, te vas a ir aquí a tu Facebook y vas a ver si tu foto es así grandotototota, quiere decir que ya estás en la versión de Pages. Pero hace unos cuantos meses se cambió este tipo de versión y te daba la opción también de regresarte a la clásica. Ya te lo digo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo he visto personas de los clientes que yo tengo que les da la desesperación porque no sabían cómo manejar Pages y tomaron una decisión sin preguntarme o simplemente lo vieron con los communities y les mandaron la orden de regrésame a la versión clásica porque a mí esta no me gusta. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió es que se regresaron a la versión clásica y hemos sido tremendamente castigados por el sistema. ¿Cómo esto sucede? Bueno, pues porque aquellos videos que siempre tenían un alcance muy grande o que la gente comentaba más y que la gente compartía más, pues resulta que nada, muchachos, hagan de cuenta que nos mudamos a otra ciudad del planeta donde no hay seguidores. Aunque nosotros estuvimos colocando diferentes videos de los videos que ya sabíamos que siempre tenían buenos resultados en esas cuentas, nada. Así que, ¿qué fue lo que hice? Los regresé a la versión de Pages y esto es como volver a empezar. En mi cuenta, muchachos, de Facebook, si tú te das cuenta, cuando tú entras, yo tengo 29,000 followers. Estoy parada y estancada literalmente desde hace muchísimos meses. Yo te diría que desde que pasé a la versión de Pages. Nunca me he regresado a la clásica porque, como sabes, yo me la paso metida en toda la parte de los foros de Facebook, tanto de Estados Unidos como de Brasil, es de donde más jalo información y te la traigo a ti. Entonces yo ya había escuchado que no nos podíamos regresar hacia la otra versión porque es como que desprogramas todo y empiezas de cero, lo cual no te conviene. Yo nunca he pasado a la clásica, pero estoy atoradísima, muchachos. O sea, mis posts, mis videos, agarran más o menos, pero no como antes. Entonces, si a ti te está pasando lo mismo, ojalá me lo dejes en los comentarios. Ya el cambio número 1 es, a mí sí me está pasando. Pasé a la versión de Pages y estoy completamente estancada. No subo, no bajo, pero no pasa absolutamente nada. ¿Qué hacer en esta situación? Lo único que yo te puedo decir, como se los dije en los stories de mis Instagram antes de hacer esta clase, es que debemos de tener muchísima paciencia. La reestructura que está sufriendo Facebook, muchachos, es por nuestro bien, pero como toda remodelación, como si estuvieran remodelando una casa, como toda remodelación lleva su tiempo y tiene su proceso. Ha sido demasiado difícil para ellos. Yo les puedo decir
que toda esa contratación de inteligencia artificial que han intentado colocar en Facebook no está funcionando como ellos creían. Pero se supone, muchachos, que viene una versión nueva con toda esta remodelación a principios de 2022. Vas a decir, ¿qué? ¿Me voy a tener que esperar hasta 2022? Pues yo te diría que sí vale la pena, porque vienen muchos features, vienen unas cosas impresionantes para Facebook que nos va a convenir a todos completamente. Así es que, ¿qué debes de hacer? Continúa, just keep going, de verdad, solo sigue haciendo lives, sigue haciendo posts, sigue haciendo encuestas, sigue. Oye, Jazz, pero es que casi no tengo alcance, casi no tengo nada. Tú sigue, no pares, no dejes de hacer publicaciones por nada del mundo. ¿Por qué? Porque si tú dejas de hacer publicaciones y lo abandonas, es como si le apagaras el switch. No, vele poniendo aunque sea a la semana 2, 3 cositas, pero no lo dejes morir. ¿Por qué? Porque Facebook es literalmente, muchachos, como una planta. Quiero enseñarte aquí mi planta, que ustedes saben que es una piciosa. Así es que Facebook es como una planta. Entonces hay que estarle poniendo su agüita, porque si no, muchachos, se nos va a secar. Y yo no quiero que se te seque por nada del mundo. Luego, número 2, hay un cambio en Facebook Live tremendo, muchachos. ¿Por qué? Porque yo tengo cuentas de mis clientes que antes, cuando prendían live, muchachos, eso era 2,000 personas, 3,000 personas, 7,000 personas, y era una cosa impresionante. Ahora prenden live y con trabajo llegamos a 600, 700 y a veces, cuando nos va muy mal, 500 personas. Yo sé que para ti debes de decir, wow, 500 ya quisiera yo, pero es que lo tienes que poner a la proporción de las cuentas. Hay cuentas que tienen millones y no es posible que nada más lleguemos a 500 personas. Eso es un porcentaje demasiado bajo de recepción de Facebook Live. Si yo prendo un Facebook Live ahorita, si de por sí, muchachos, ya me costaba mucho traer audiencia para mis Facebook Live y las clases virtuales, pues no quiero pensar ahora que yo prendo un Facebook Live y cuánta gente me va a dar. Pero acaba de salir uno de los anuncios principales que me ha sorprendido y que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Mira, si tú te pones a hacer Facebook Live regularmente, llámale una vez a la semana para no cargarte tanta información. Una vez a la semana haces Facebook Live, mantienes esa maquinaria andando. Oye, Jazz, pero nada más me van a ver 7 personas, 8 a lo máximo. No importa, imagínate que tienes 8 millones ahí y tú sigues haciendo ese delivery, tú síguelo haciendo. En mi caso, muchachos, es donde yo debo de aplicarme porque estoy tremendamente atascada. Y como estoy atascada en la cuenta de Facebook, debo de empezar a implementar mucho más transmisiones live que las que estoy haciendo actualmente. Como tú sabes, yo estoy pasando por una transición bien, ¿cómo lo puedo decir? Demasiadas cosas al mismo tiempo. Esto de la mudanza, como ustedes pueden ver, todo está aquí patas para arriba, y más el trabajo, más los contenidos, más mi vida personal. Entonces todo se va subiendo y eso no me ha permitido estar tan conectada con Facebook Live. Sin embargo, yo sé que debo de hacerlo porque si no, ese engrane se va a atascar, muchachos, y no me conviene que se atasque. Yo voy a esperar hasta 2022, que viene la nueva versión, para que despegue, porque yo quiero mucho a Facebook. Yo sé los beneficios que puede tener para mí y para todos los demás, para ti, para todos los demás. Es una plataforma exageradamente buena. Otro de los cambios que viene en Facebook y que ya está ahí: los analytics se van, muchachos, así como lo escuchan. Ya lo habían avisado en junio que se iban los analytics. Algunas de las cosas que nosotros normalmente revisábamos, como los picos cuando la gente entraba a ver el video, se iba, ¿qué decías? Bueno, pues esos picos se fueron. Muchas de las cuentas ya no te muestran los analytics y la gente quiere jalarse el cabello literal. Pero hay otros lugares donde sí lo puedes ver en el Creator Studio. Simplemente yo te voy a decir a ti algo. Pareciera, y esta es una teoría simplemente mía, pareciera que lo que ellos quieren hacer
es quitar la parte de Analytics tan detalladísima, porque se dan cuenta que no muchas personas entran a ver sus analíticas. Creo que no me conoce Suki, porque yo me la vivo ahí. Ahí es donde yo estoy todo el tiempo, en las cuentas de mis clientes, porque los números son los que nos dicen realmente si está funcionando un video, si estás teniendo éxito en lo que quieres hacer, cómo va la monetización, en fin, muchachos. Pero bueno, yo creo que esa es mi teoría. Mi teoría es que vamos a tener ciertos números, ciertos analíticos, pero no tan profundos como los teníamos. Y si no eras de los que revisaba, pues a ti ni te va a afectar. Pero si eras como los que yo, que me metía por todos lados, segundo a segundo, los días, los horarios, la ciudad de donde estaba la gente, si eran hombres, si eran mujeres, desde qué teléfono me estaban viendo, en fin, muchachos, toda esa rascada que yo le daba, pues ya no se va a poder hacer. Así es que, como puedes ver, vienen muchos cambios y quiero que entiendas que lo están remodelando. Así es como yo creo que es más fácil para todos que entendamos que esto está cambiando, pero está cambiando para bien. Han invertido demasiado billete, muchachos, pero demasiado billete en la parte de inteligencia artificial. Así que veamos qué nos depara el destino con mi Facebook. Por en cuanto, lo que yo te digo es que no pares, haz de cuenta que no está pasando nada, no te desesperes y sobre todo, dale la vuelta. ¿Cómo le voy a dar la vuelta? Bueno, usa tus otras plataformas en las que está tu contenido para poder traer nueva audiencia hacia Facebook. ¿Por qué? Porque tú, si él no te está mostrando a otras personas, si no te está ayudando a crecer, tú ayúdate a que él crezca. A pesar de que yo he estado atorada, lo que quiero hacer es una estrategia de usando el Facebook Live. De esta manera, muchachos, si yo traigo ese drive de tráfico a mi Facebook, eso me va a ayudar muchísimo a desentupir esa cuenta que está entupida. El Facebook Live tiene una fuerza muy grande. Tú no tienes una idea cuánto el sistema le da preferencia a toda la gente que está live en Facebook. Así es que yo voy a empezar a hacer cosas para que tú me acompañes a mi página de Facebook y pueda yo desentupir y al mismo tiempo ayudarte a ti con todas estas cosas que tú necesitas de contenido y ayudarte. Así es que, muchachos, ahí les dejo las nuevas cosas que están pasando en Facebook. Si tú viste alguna de estas cosas que yo te dije, aquí abajo en los comentarios, déjamelo, porque eso también me nutre de saber qué otras cosas están pasando en otras cuentas de Facebook. Así es que vamos a encontrarle solución, muchachos. No se desesperen. 2022 está a la vuelta, muchachos. ¡Mua!